perfecta. Amén, sí, Señor. A ti buscaré otro mar. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, ciertamente Dios, tú eres ese mismo Señor Jesús que llamaste a aquellos discípulos de sus trabajos, de sus ocupaciones. Eres el mismo que nos has llamado, Señor, Padre, para formar parte, Señor Jesús, no de una iglesia, sino del plan de este tiempo del fin, Señor. Padre, te agradecemos, Dios, porque, y lo decimos de todo corazón, Señor, tú pasaste por alto a muchas personas, Señor, para fijarte en nosotros, que éramos los menos, Señor Jesús. Así que, Padre, ¿cómo poder agradecerte, Señor Jesús? Padre, todo lo que hemos hecho y aún lo que pudiéramos hacer no es suficiente para poder agradecer lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Permite que en esta noche, en esta mañana, Señor, nos presentemos ante ti, Señor, Padre, con un corazón humillado ante ti, Dios, reconociendo que tú eres nuestro único Dios, que tú eres el único Dios verdadero, Señor, a quien servimos y amamos. Padre, ahora danos tu palabra, Señor, que ella sea de beneficio para nuestras almas y alimento, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos a esta escuela dominical. Vamos a tomar nuestras escrituras en el libro de los Proverbios, el capítulo 6, el verso del 16 en adelante. Hemos comenzado este temita que le hemos titulado 7 cosas que abomina o aborrece Jehová, que es de lo que trata esta escritura, y en esta mañana vamos a hablar un poquito más de ella. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La primera, los ojos altivos; la segunda, la lengua mentirosa; la tercera, las manos derramadoras de sangre inocente; la cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos; la quinta, los pies presurosos para correr al mal; la sexta, el testigo falso que habla mentiras; y la séptima, el que enciende rencillas entre los hermanos. Amén. Tome su asiento. Mire, examinando esta escritura, las cinco primeras cosas a las cuales se le refiere a la Biblia tienen que ver con nuestros sentidos del cuerpo o con partes de nuestro cuerpo, porque habla de los ojos, de las manos, del corazón y de los pies, la lengua. Entonces, en esta mañana quiero tomar lo primero, que son lo primero a lo cual Salomón se refiere son los ojos altivos. Mire, los ojos altivos es como si uno dijera la mirada altiva. Ahora, la palabra altiva es siempre definida en el diccionario como orgullo. Ahora, la palabra se utiliza siempre en la Biblia en el sentido es un sinónimo de arrogante, condescendiente y ponerse por encima de los demás. Y esta palabra contrasta, o sea, es lo contrario con el ser humilde. Como nosotros decimos aquí, mirar a alguien por encima del hombro. Ahora, mire, ¿qué es la altivez? Bueno, la altivez es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Ahora, bueno, usted sabe que en algo que propició o que fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial es porque hubo un hombre, un alemán, que él, bueno, en algún momento de su vida pensó que ellos eran una raza superior. Y bueno, convenció al país y eventualmente metió al país en una guerra mundial. Todo por un hombre. O sea, Alemania, los alemanes de común y corriente, los alemanes de a pie, no estaban involucrados directamente en eso, pero fue por un hombre que sintió que él era superior a los demás. Y bueno, uno sabe, el profeta nos dijo que él iba a tener un fin misterioso, desde luego. Pero ahorita, independientemente como haya muerto, y digo porque como haya muerto, porque han pasado ya demasiados años de eso, Dios se encargó de abatir su arrogancia. ¿Por qué? Porque mire, el ser humano, usted y yo, sin importar la raza, el color, Dios a todos nos hizo iguales. Por eso la altivez no es que en sí la persona sea superior, sino que es un sentimiento que viene a la persona de superioridad frente a los demás. Ahora, cuando la persona llega a tener ese concepto de sí mismo o de sí mismas,
o de sí misma que es superior, bueno, eso va a producir algo. ¿Y qué es lo que produce? Como dice esta definición, provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Esto es algo malo. ¿Por qué? Mire, el ser más grande, y aquí sí yo no temo equivocarme, que ha existido en toda la tierra y en todos los siglos fue el Señor Jesucristo. Y Él no vino de los cielos con una actitud arrogante. Si hubiera venido con esa actitud, hermano, nosotros en esta mañana estuviéramos perdidos. Él fue un ejemplo. Y no solamente predicó y apuntó el dedo, sino Él dijo, yo ejemplo os he dado. O sea, Él se apuntó a sí mismo. Y no hay nadie absolutamente que pueda decir lo contrario, que Jesús no predicó con el ejemplo. Ahora, tener ojos altivos es tener un comportamiento arrogante. Y eso es malo. Es una actitud general del corazón que hace que uno ridiculice o mire con desprecio a los demás. Ahora, esto nos enseña que no solamente entre nosotros como un grupo de creyentes no debemos mirar con altivez a nuestros hermanos, pero tampoco mirar con altivez ni siquiera a los pecadores, porque como el profeta nos dijo el domingo pasado, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces el pecado es el acto, el pecador es la persona. Una persona con una actitud arrogante nunca va a poder hacer nada por nadie. ¿Por qué? Bueno, porque piensa que está en un pedestal un poquito más alto que los demás. Y mire, el Señor nos dice algo muy maravilloso en su palabra, ahorita lo vamos a ver. Precisamente con esto nos pone en el lugar justo donde nosotros pertenecemos. Este no es el ministro, no es alguna otra persona tratando de menospreciarnos el uno al otro, sino más bien es el Señor quien lo dice en su palabra. Ahora, la persona, usted sabe qué fue lo que hizo, qué fue lo que provocó todo este caos en el cual nosotros estamos inmersos. Usted dice, bueno, fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Quiero decirle que el hermano Branham dice que el pecado no comenzó aquí en la tierra, comenzó en el cielo. ¿Por qué fue? Porque un ser entró en él, un espíritu de arrogancia, y dijo, yo voy a ser igual que mi creador. Ahora, el problema está en que él, yo no sé qué tan consciente estaba que aquel sentimiento que lo estaba invadiendo era un sentimiento malo, que al final, bueno, en este mundo y en el siglo XXI y en esta mañana parece que ha sido una persona muy exitosa, un ser muy exitoso, pero nosotros vemos que su final es al lago de fuego. Y como dijo el profeta, no es como aquella denominación dice que al final Satanás se va a convertir y va a ser nuestro hermano. Claro que no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, el Señor ya dijo, su final es allí. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque él entró en eso, ese espíritu ese sentimiento de querer ser igual a su creador. Ahora, pero esa altivez, según lo que nos dice aquí la Biblia, se expresa con la mirada. La Biblia se refiere a los ojos. Bueno, ¿qué importancia tienen los ojos? Mire, el Señor Jesús nos enseñó en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, el verso 22 dice, la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. O sea, mire, nosotros tenemos 5 sentidos en el cuerpo, pero el Señor Jesús se refiere enfáticamente y dice que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, tu cuerpo será luminoso, porque eso es lo que ilumina. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. O sea, el Señor lo enfoca aquí a la mirada. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuánto más serán las tinieblas mismas? Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor con esta porción de su palabra? Que muchas de las actitudes, buenas o malas, que la gente tiene, se expresan con la mirada. El profeta nos dice, cuando habla de Jesús, en Apocalipsis dice que sus ojos eran como llama de fuego. Así lo dice en Apocalipsis capítulo 1.
digo el profeta, los ojos que una vez lloraron ante la tumba de Lázaro, aquellos ojos de compasión de Jesús, dijo, hablando de Apocalipsis, de esa escritura, dijo, ya no eran más de esa manera, ahora eran juicio. Ahora, la mirada expresa muchas cosas. ¿Por qué Dios lo primero que a lo que Él se refiere en esta escritura es a la mirada? Porque, mire, si la mirada altiva es una de las cosas que Dios aborrece, como decíamos el domingo pasado, si Dios las aborrece, nosotros no tenemos por qué amarlas, porque entonces estamos hablando un idioma distinto al del Señor. Y le repito, decíamos el domingo pasado, el asunto no es que la persona aborrezca la altivez en alguien más, porque muchas veces es lo que sucede. Uno siempre está mirando a los demás en vez de yo mismo aborrecer mi propia altivez. Eso es lo que al final de cuentas va a dar los resultados. Ahora, ¿por qué? Mire, porque la Biblia nos dice en el Salmo, el capítulo 10, el verso 4, que el malo, por la altivez de su rostro no busca a Dios. Hay gente, mire, escuche, esto no es asunto de estatus social, de tener dinero o no tener, es un asunto de pensamiento. Hay gente que puede estar en la miseria, siendo la persona más pobre que habita en esta tierra, pero la altivez de su corazón no le permite humillarse delante de Dios y buscar a Dios. Por eso, ¿dónde comienza todo? En la altivez del rostro. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, y no hay Dios en todos sus pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que ni en un minuto solo de su existencia piensa en Dios. Ahora, cuando la persona es altiva, eso es lo primero, ese sentimiento de altivez que le embarga, que le envuelve, que usted sabe que la rodea, la hace a la persona pensar que es autosuficiente. Y si es autosuficiente, ¿para qué quiere a Dios? Ahora, el asunto es que Dios no es un pensamiento, ni es una imaginación, ni es una teología. Dios es una persona. Ahora, por eso, mire, ¿cuántas personas prefieren morirse en sus delitos y en pecados e ir al infierno en vez de humillarse y aceptar a Jesucristo en su vida? La soberbia y la altivez les impide bajarse hasta el lugar que Dios quiere que estén. Pero mire, detengámonos aquí y pensemos. A fin de cuentas, ¿qué le beneficia a la persona el ser altiva? La Biblia dice que va a perecer como los demás. Una cosa es el sentimiento de altivez, de arrogancia que la persona misma tenga hacia su persona, y otra cosa es realmente lo que es la persona. Mire, el libro de Job es muy explícito en cuanto a esto. El capítulo 20, el verso 4 y al 7 nos dice: ¿no sabes esto que fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra? Que la alegría de los impíos es breve y el gozo del hipócrita por un momento. Si subiere su altivez hasta el cielo. Mire, esto es tremendo, hermano. O sea, si la altivez de una persona se elevara tanto que subiese hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes. Ahora, porque estar en las nubes es mirar hacia abajo. Cuando yo creo que Dios nunca nos ha mandado a que miremos a nuestro prójimo por encima de nuestro hombro, o sea, hacia abajo. Pero aún si la persona en su soberbia, como dice la Biblia, en su altivez, no que la persona tenga esa facultad de subir al cielo, pero en su altivez siente que ha llegado a esa altura y que con su cabeza toca las nubes. Mire qué cosa, y uno dice: Señor, ¿por qué hablas así tan tremendo? Pero bueno, es el Señor. Con su estiércol perecerá para siempre. ¿Sabe usted por qué Dios usa esa palabra?
precisamente para darle un golpe certero a nuestro orgullo y a nuestra altivez. Los que le hubieran visto dirán: ¿qué es de él? ¿Qué es? Como cualquier otro. Entonces, el hecho de que la persona tenga ese concepto o ese espíritu de altivez, ¿en qué le beneficia? Después de todo, así es como Dios nos ve en caso de que estemos en esta condición. ¿Por qué? Mire, la Biblia declara que altivez en la mirada es pecado. Ahora, desde luego todos sabemos que el hermano Branham dijo que el único pecado que existe es la incredulidad, de ahí se deriva todo lo demás. Y mire, dice en Proverbios el capítulo 21, el verso 4: altivez de ojos y orgullo de corazón. Hermano, ¿qué sería aquello que nos haría ser orgullosos? Cuando el profeta nos dijo muchas veces que solamente somos una cucharada de polvo. Como dice ese canto, eres polvo y nada más. Después de todo, mire, el profeta habla, por ejemplo, de aquellas jovencitas que se pintan los labios, se derraman todo el bilé y todas esas cosas para verse hermosas. Dijo: y usted no sabe que a la semana siguiente usted pudiera estar en la tumba y los gusanos se le estuvieran comiendo. Hermano, eso parece tremendo, pero es la verdad. Y yo no creo que el profeta lo dijo por tratar de insultar a las jovencitas que estaban en esa condición. Sencillamente es una realidad. Por eso, la altivez de ojos y el orgullo de corazón y el brillo de los impíos, ¿qué es? Estas cosas son pecado. Así que, por eso, mire, la Biblia dice que el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. El profeta dijo: la manera de subir es bajar. Creo que ese es un buen dicho. La manera de subir es bajar. Una de las cosas por las cuales Jesucristo es reconocido, independientemente que la persona, la gente profese el cristianismo o profese ninguna religión, es precisamente por la humildad que Él nos mostró en su carácter a través de las Escrituras. Él fue a donde nadie fue. Como dijo el profeta de Dios, Él siendo tan grande se hizo tan pequeño. Él fue a la ciudad más baja, hablando sobre el nivel del mar, la cual fue Jericó. La persona más baja de estatura lo miró hacia abajo. Él fue a los lugares donde aquellos líderes religiosos nunca se atrevieron a ir. Y no solamente no se atrevieron, sino criticaban a Jesús. Su congregación está compuesta por rameras, publicanos, ladrones, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe una cosa? Estaba compuesta porque eran aquellos quienes habían recibido su evangelio. Los demás, ¿por qué no lo recibieron? Ahora, por eso ese fue el más grande ejemplo qué cosa. Por eso le vuelvo a decir, Jesús dijo: ejemplo os he dado. Él no apuntó y dijo: miren, Pedro es su ejemplo, Mateo es su ejemplo, Juan es su ejemplo, sino él dijo: yo mismo. O sea, Jesús predicó con el ejemplo. Eso es algo maravilloso. Ahora, ¿por qué? Mire, si la altivez de los ojos es pecado, según lo que dice la Biblia, entonces va a tener que llegar el momento en que eso sea quitado, sea abatido. La Biblia nos dice que precisamente la altivez va a ser abatida. Mire, aquí en Isaías el capítulo 2, el verso 11, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida. Por eso el Señor nos dice que es la primera de las 7 cosas que el Señor aborrece. Y estamos viendo a través de la Biblia por qué la aborrece y el final de esto. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Mire, si usted se fija,
Como le decía, la altivez y la soberbia son sinónimos, van de la mano. ¿En qué le beneficia a una persona? Ya vimos, mire, la escritura que Job nos habla es precisamente para poner al hombre y a la mujer en el estatus donde debe estar. Lo que él nos está diciendo es, ¿de qué le beneficia a una persona? El tener esa altivez de ojos, mirar a todo lo demás por encima del hombre, pensar que la persona, que no está desde luego, que su, ahora sí que como dice la Biblia, no, que su altivez llegara hasta el cielo y todo lo demás. ¿Para qué? Si al final de cuentas esto va a ser abatido. ¿Para qué? Por eso, esa es una señal del verdadero cristianismo, no la arrogancia. El profeta de Dios no solamente no enseñó eso, pero tampoco vivió eso. Mire, la gente pudiera haber estado amargamente en desacuerdo con la doctrina que él predicaba, pero amigos y enemigos, hubo algo que le reconocieron: su humildad. Aún, ¿cómo se llama? Gordon Lindsay, que fue uno de los hombres que desde un principio se separó por las diferencias doctrinales que tenían. En 1966, en febrero, dos meses después de la partida del profeta, él publicó un artículo en la revista La Voz de la Sanidad que le tituló William Branham como yo lo conocí. Quizá él no pudiera haber estado de acuerdo en muchas cosas, en muchos de los puntos doctrinales del profeta, pero sabía que William Branham era un hombre de Dios. Ahora escuche, no era una mano, porque también puede ser que a veces uno presente una falsa humildad, algo fabricado, algo hecho por el hombre. Y yo quiero decirle algo: el diablo va a venir a probar a cada persona, a mí y a usted, para ver si lo que nosotros profesamos es real o solamente es algo, usted sabe, como un brochazo de pintura que está cubriendo la pared. Ese era el problema con la gente que él encontró en su tiempo. Por eso él dijo: miren ustedes, sí, están pintados, están blanqueados, pero son sepulcros. ¿Qué es lo que hay adentro? Solamente huesos de muerto. Ahora, esa fue la enseñanza clara y directa de Jesús. El capítulo 23 de San Mateo nos muestra eso. Y uno a veces se pregunta por qué Jesús tuvo que hablar de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque él era un hombre que le gustaba hablar claro y directo las cosas, porque él sabía que era para nuestro bien. ¿Quién de nosotros, al leer esas escrituras, bueno, espero que así sea, no reflexionamos respecto a nosotros mismos, decir: Señor, ayúdame, yo no quiero ser un sepulcro blanqueado, que solamente muestre una apariencia, una falsa apariencia, que solamente sea una fachada? Por eso el Señor nos dice que la altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Entonces, según lo que acabamos de leer en la Biblia respecto a esto, no nos augura nada bueno si nuestra actitud es de tener una mirada altiva. Ahora escuche, estamos examinando esto por las escrituras. Y no es que uno, en este caso yo, haya solamente recolectado versículos que hablen bien o que hablen mal, mejor dicho, acerca de la altivez de los ojos, porque no hay ninguno que hable bien. De otra manera, lo hubiera traído en esta mañana, porque sería parte de la Biblia, pero no. El Señor en ningún lugar y en ningún versículo de la Biblia alaba el que la persona tenga una mirada altiva. Mire, la altivez en la mirada, como le decía, habla de la soberbia del ser humano. Porque bueno, esto llega a suceder.
Ahora estamos hablando esto, hermano. Yo creo que en esta mañana yo mismo, usted, nosotros nos estamos examinando a través de lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo soy soberbio y mi mirada es altiva y ya estoy viendo lo que el Señor dice acerca de mi persona, pues entonces es mejor que yo cambie mi actitud. Porque si no, el Señor ya me dijo cuál va a ser mi final. Entonces yo creo que esto no es para mal, es para bien. Ahora, ¿quién conoce a la persona? Sino el espíritu que está en la persona. Cada quien sabe cómo mira a los demás y los menosprecia y piensa que no son de su categoría, de su nivel. Después de todo, ¿qué niveles hay para con Dios, hermano? Por eso Job lo dijo, y eso es un golpe certero para el orgullo, para la altivez de cualquiera de nosotros. Si nuestro final es la tumba, y el profeta, el asunto es que Job menciona una palabra que tan solo de él la dijo: Señor, esto parece, habla del estiércol que vamos a perecer junto con nuestro estiércol. ¿Qué le parece? Ahora, ¿por qué? Porque con esto el Señor le quiere dar un golpe demoledor, no a la persona, sino a la actitud de la persona. Que diga: mira, ¿y tú qué piensas que eres algo? Mira, ve al final, ahí está. Ahora, mire, por eso la Biblia habla de un evento que nosotros estamos en la víspera de ello. Mire, el mundo, y no solamente el mundo, nosotros principalmente como cristianos, realmente uno ya dice: Señor, pues parece que cada cosa que viene sobre el mundo es una sobre otra. Los huracanes, las inundaciones, los terremotos. Y uno dice: ¿dónde se ha visto? Bueno, no es que sea la primera vez que esto ocurre, pero una cosa seguida de la otra, van de la mano. Esto que nos muestra es que el cumplimiento de la profecía bíblica no es que estamos esperándola, ya está aquí. Nuestros ojos la están viendo. Bueno, pero una cosa va de la mano de la otra. Con esto que estamos viendo nos está enseñando que el fin de este sistema está a la mano. O sea, está más cerca que cuando comenzamos. Pero junto con eso hay una final sucesión de eventos. Y una de ellas es que hay un arrebatamiento de la novia, pero también hay un juicio de Dios sobre la tierra. No es que la gente diga: bueno, el profeta dijo que ni siquiera nos van a echar de menos. Bueno, eso es lo que él dijo, así que es mentira lo que tratan de decir en la denominación, que el noticiero dice: millones de personas han desaparecido. Eso no es cierto. Ya lo sabemos, será 1 en 1.000.000. Ahora, pero escuche, si las ruedas proféticas van avanzando y avanzando y avanzando, hay una parte que dijo Malaquías en el libro que escribió, porque estamos hablando de la soberbia y de la maldad, o de la soberbia y la altivez. Pero la Biblia dice, o sea, la sentencia a los soberbios y a los que hacen maldad es que serán estopa. Eso está en Malaquías 4, lo hemos leído muchas veces. Ahora, mire, y bueno, mire, escuche. Porque si hay una persona allá afuera en el mundo que es soberbia, bueno, esa escritura ya está ahí para ella. Pero si nosotros, estando dentro del cristianismo y aún profesando creer este mensaje, esta escritura no se aplicará a nosotros. Es verdad, hermano. O sea, si yo soy soberbio, no soy otra cosa sino un candidato para ser estopa. Y yo no estoy juzgándolo a usted, eso es lo que la escritura nos dice. Serán estopa en aquel día que los abrazará, abrazarlos con fuego. Y para que la gente no sintiera que era algo personal, de Malaquías dice: ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, si él lo dijo, él lo dijo. Y si él lo dijo, es verdad. Ahora, entonces, hermano, esa es la sentencia. Por eso, si Dios aborrece la altivez en la mirada,
en los pecadores, entonces también la aborrece en nosotros. Y el mejor antídoto, la mejor vacuna en contra de la altivez es la humildad. Ahora, no es tan fácil ser humilde, porque el ser humano, por naturaleza, es orgulloso, es arrogante, es altivo. O sea, eso todos nosotros lo traemos de nacimiento. No es un asunto de que diga, bueno, es que yo nací altivo porque lo heredé. Todo mundo lo heredamos. Por eso el Señor, esa es la razón que nos exhorta a la humildad. Porque mire, en Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 5, en la última parte, dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Pero no solamente eso, y da gracia a los humildes. ¿Cómo puedo yo decir, Señor, extiende tu gracia hacia mí con una actitud arrogante? En esos términos, yo nunca o ni siquiera esperaría que la oración llegue al techo. Por eso, esa es la razón que es mejor caminar en humildad delante de Dios y del uno al otro. Termino porque la Biblia dice, y que esta sea nuestra oración, hermano, en el Salmo 131:1. Jehová, no se ha enaltecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas para mí demasiado sublimes. Por eso termino, los ojos altivos es el significado literal de los ojos altaneros. Es la actitud de una persona que se sobrevalora a sí misma y subestima a otras. Se trata del orgullo. Ese es ese pensamiento del corazón. Es esa mirada leve al desviar la cabeza. Ese destello en la mirada expresa que una persona se considera mejor que los demás. Sin embargo, el Señor dijo en su palabra, yo detesto esa actitud. Así que espero que en esta mañana esto sea de beneficio para nosotros. Ese es el propósito por lo cual lo estamos hablando, para que el Señor nos ayude. Y si un espíritu de arrogancia nos quiere tomar, o una mirada altiva, que queremos menospreciar a los demás o subestimarlos, yo creo que es mejor que lo enmendemos por nuestro propio bien. Esa es parte del verdadero cristianismo. Vamos a orar. Señor, yo te agradezco, Padre, porque tú, Señor, nos permites escuchar estas cosas, Señor. Padre, y son tu palabra, no es algo inventado por mí, Señor. Y si tú lo aborreces, Padre, yo te pido que tú me ayudes a aborrecerlo en mí mismo, Señor. Padre, yo ya sé lo que tú has dicho en tu palabra y tú no vas a modificar tu palabra por mí, Señor. Tu palabra se va a cumplir. Ten misericordia de mí, Señor. Perdona mi arrogancia, Señor. Perdona mi altivez de mirada, Señor. Y ayúdame a ser humilde, Padre. Humilde de corazón como tú lo dijiste. Que aprendiésemos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Que esta palabra se quede en nuestros corazones, Señor, y que ella nos ayude en nuestro caminar hacia ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tomen su asiento.